meditar en la palabra del Señor, le invito a regresar por esta mañana a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, primero de Pedro, capítulo 1. Vamos a regresar a esta carta que, como les decía la semana pasada, es una carta muy personal. Usted toma esta palabra, esta carta, lo que dice la carta, como una palabra personal para usted. Como si el apóstol Pedro le está escribiendo una carta personal a usted. Él está escribiendo a los cristianos que están sufriendo, y una palabra muy importante para cada uno de nosotros. La semana pasada hablamos de la santidad. Nos hablaba acerca de la santidad. Hoy el tema es nuestra redención. Primero de Pedro capítulo 1, versículos 17 a 21. Vamos a dar lectura esta mañana. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra redención es el tema esta mañana, pero vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Vamos a hablar del temor. El temor. El temor es una emoción que todos en algún momento vamos a experimentar. Vamos a pasar por un momento de temor, de miedo. Y tengo una lista aquí de algunos temores que son conocidos. Por ejemplo, la misofobia es el temor a la suciedad. La hidrofobia es el temor al agua. La nictofobia es el temor a la oscuridad. La acrofobia es el temor a las alturas. La tafofobia es el temor a ser enterrado vivo. La xenofobia es el temor a los extraños. La necrofobia es el temor a los muertos. Y la claustrofobia es el temor a los espacios reducidos. Son diferentes temores que muchas personas sufren. Muchas personas hoy en día sufren de diferentes temores debilitantes, diferentes enfermedades psicológicas y otras experiencias aterradoras. Vamos a hablar del temor esta mañana, pero no el temor de alturas, de estos temores que están aquí en la lista, sino de un temor mucho más importante. Y es el temor a Dios. El temor a Dios. El pasaje de esta mañana, Pedro se está enfocando una vez más en nuestro estilo de vivir como cristianos. El tipo de vida que hemos nosotros vivir como cristianos, y nuestro tipo de vida debe ser caracterizado como lo que dice el versículo 2 y el versículo 3, elegidos según la presencia de Dios Padre, y luego continúa diciendo el versículo 3, renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En los versículos 13 al 25 vamos a estar estudiando. Pedro aquí resume la conducta esperada, lo que se espera como conducta del pueblo santo y elegido de Dios, y lo hace en 4 imperativos. El versículo 3 nos habla de tener esperanza. Los versículos 14 al 16 nos hablan de ser santos. Los versículos 17 al 21 nos habla de tener temor, y los versículos 22 al 25 nos habla de ser amorosos. Y esta mañana, si se recuerda, la semana pasada hablamos de tener esperanza y de ser santos. Esta mañana vamos a tratar con el tercer imperativo, que es tener temor. Tener temor en el contexto de haber sido rescatados de un estilo de vida anterior al ser salvos. Fuimos rescatados de un estilo de vida diferente antes de ser salvos. Y esta es una continuación de la súplica de Pedro de vivir una vida santa, una conducta santa. El tema de este pasaje es que los creyentes deben temer a Dios siguiendo un estilo de vida santo que sea coherente con su salvación. Los creyentes deben vivir de temer a Dios, ¿cómo? Siguiendo un estilo de vida
que vaya de acuerdo con nuestra salvación. Y como dijimos la semana pasada, debido a nuestra perspectiva de nuestra salvación final, cuando regrese Jesucristo, seremos completamente salvos. Nuestra vida debe ser cambiar radicalmente. No podemos ser la misma persona que éramos antes de la salvación. No podemos permanecer como fuimos antes de nuestra salvación. ¿Quién nosotros somos y lo que representamos, nuestros valores, nuestras esperanzas, nuestra ética, nuestros objetivos, nuestras prioridades, todo debe cambiar radicalmente por la redención de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y es en este contexto, con respecto a esto, Pedro ya nos ha dado dos imperativas, ahora la tercera. Versículo 17. Si invocáis por Padre, dice así, luego termina diciendo esto: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis por Padre, así como el Padre nos llamó a nosotros, nosotros también le invocamos o le llamamos. Le invocamos en oración porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Nos dirigimos a Él como nuestro Padre celestial. Gozamos de una relación con Dios como hijos de un Padre fiel, un Padre amoroso. Y la membresía, mis hermanos, en la familia de Dios es un gran privilegio, pero cada privilegio viene con responsabilidades. Es hermoso decir yo soy un hijo de Dios, qué privilegio ser parte de la familia de Dios, pero ese privilegio viene con responsabilidades. Y dice, si invocáis por Padre, porque invocamos a Dios como nuestro Padre, entonces no podemos presumir de su gracia. Así como el Padre nos ha llamado a nosotros, versículo 15, a ser nosotros santos en toda nuestra manera de vivir, ahora en el versículo 17 nos llama a nosotros a conduciros en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios, nuestro Padre Celestial, es absolutamente santo. Y por lo tanto nos exige que cumplamos con ciertas normas. Y cuando no lo hacemos nos corrige, nos llama la atención. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre Celestial, es un Padre amoroso. Entonces no esperemos que Dios sea como un Padre humano indulgente. A veces dejamos que los hijos salgan con la suya, hagan lo que quieran, que tomen decisiones incorrectas, mal comportamiento, sin impunidad. No es así nuestro Padre Celestial. La desobediencia como cristianos no va a pasar desapercibida sin disciplina. Dios nos corrige, Dios nos llama la atención. Entonces, ¿por qué temer a Dios? Bueno, dos razones nos da aquí por temer a Dios. Primeramente, temer a Dios porque Él es nuestro juez. Vamos a hablar del estándar del juicio de Dios. Versículo 17. Una vez más, si invocáis por Padre, se dice que Dios es tu Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno. Entonces conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Padre juzga a cada persona y claramente según la obra de cada uno. El Padre juzga, nuestro Padre nos juzga según nuestra obra. Y el verbo aquí se entiende como una palabra continua. Dios ejerce continuamente una disciplina y juicio constante. Como sus hijos, Dios nos disciplina ahora. ¿Para qué? Para que el pecado no dañe nuestra relación con Él. Por eso nos llama la atención, porque nos ama. Porque nos ama, nos disciplina, nos llama la atención. ¿Por qué? Porque no quiere que el pecado continúe dañando nuestra relación con Él. Entonces tenemos que tener en mente, mis hermanos, que el pecado es algo serio. El tema del pecado es algo serio. El tema de vivir en santidad es algo serio. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro juez. Dios es nuestro juez. Los no cristianos serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Este es el juicio de condenación. Dice Mateo, capítulo 7, versículo 23, que Dios les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son las personas no cristianas que serán juzgadas en el juicio del gran trono blanco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es la condenación de eterna separación de Dios. Pero nosotros también como cristianos seremos juzgados. Nosotros ahora experimentamos el juicio de Dios al presente en los actos disciplinarios de nuestro Padre, como un padre con sus hijos desobedientes. Cuando usted tiene hijos que desobedecen, ¿qué hace? Les llama la atención, los corrigen.
De igual manera, ahora nosotros experimentamos el juicio de Dios cuando también nos llama la atención, nos corrige cuando desobedecemos. Entonces, los cristianos experimentamos el juicio de Dios ahora, pero experimentaremos también el juicio de Dios en el futuro, en el tribunal de Cristo. Y esto es diferente. No es el gran trono blanco, sino que es el juicio del tribunal de Cristo. Este es un juicio no para condenación, sino para elogiar, para echar al fuego nuestras obras que no tienen el valor eterno y para elogiar aquellas que hemos hecho para Dios. Dice así 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Luego dice así: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí estamos nosotros, tenemos juzgado nosotros también, como cristianos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, el uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno que se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Otra palabra, no te van a echar el fuego de fuego, pero saben que tus obras van a decir mucho de ti. Y luego la última parte, 1 Corintios capítulo 4 versículo 5, dice así: entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí está el elogiar que dije y mencioné. Vamos a elogiar. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es cuando vamos a escuchar la palabra de Dios y estamos anhelando, cuando diga el Señor, bien, buen siervo y fiel, va a ser este tribunal. Entonces, Jesús nos va a juzgar. Seremos juzgados también. Ahora, por eso debemos entender, ¿por qué tanto enfoque? ¿Por qué tanto enfoque en el regreso de Cristo? Porque es importante entender que Cristo regresa pronto. No solamente porque nos va a recompensar, como hemos hablado de esto, que vamos a recibir nuestra recompensa que está escrita, que tiene nuestro nombre en el cielo, pero también vamos a recibir nuestro juicio. Nuestro perdón, mis hermanos, de pecado. Es verdad que Jesucristo ya nos perdonó todo nuestro pecado, pero eso no es una licencia para vivir de la manera que queramos. Aquí está entonces el estándar del juicio de Dios. Dice ahí, Él va a juzgar a cada uno según sus obras. Cada uno de nosotros seremos juzgados. Segundo, vamos a ver la base de este juicio, del juicio de Dios. Dios juzga las obras de cada persona imparcialmente. Como juez, Él no demuestra favoritismo, aún con sus hijos. Dice Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, cuando invocamos al Padre, recordemos que estamos llamando, invocando a un juez imparcial, un Dios que nos va a juzgar. Ese Dios juzga imparcialmente para que nadie sea excluido de su escrutinio, que Él no se deja influenciar por quien usted es o quien somos. Él no se deja influenciar por quien hemos logrado. Él no nos debe ningún favor a nosotros. Él juzga imparcialmente. La disciplina de Dios es individual, es personal y aplica a todas las personas, aunque en este contexto aquí se refiere a los creyentes. Esa es la tarea del juez: evaluar imparcialmente la responsabilidad y las consecuencias apropiadas. Ahora, yo no sé lo que usted está viviendo en su vida. Yo no sé si usted tal vez ha participado en algún trato que no sea recto o honesto, yo no lo sé. O tal vez usted, cuando llegó el tiempo de las taxas, no declaró todos sus impuestos o sus ingresos, yo no lo sé. Pero cualquier cosa que hemos hecho incorrecto, mis hermanos, es importante, mira, escucha esto, es importante arrepentirnos, confesarlo y abandonar el pecado, porque eso no agrada a Dios. Una vez más, tenemos que tomar en serio esto del pecado, mis hermanos, porque no hay tal cosa como pecado grande y pecado pequeño. Todo el pecado es igual ante los ojos de Dios. Nosotros pensamos que algo más grande que los demás, no. Todo el pecado es igual ante los ojos de Dios. Entonces, si hemos hecho algo que no agrada a Dios, tenemos que confesarlo, arrepentirnos y abandonar ese estilo de vida, ese pecado. Y el único remedio por el pecado, dice así,
en Hechos capítulo 20, versículo 21, es el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el único remedio. No hay otro remedio para el pecado, solamente arrepentimiento, arrepentirnos para con Dios y mostrar nuestra fe en Jesucristo. Entonces, si invocamos, dice el apóstol, si invocamos a Dios como nuestro Padre, nuestro juez, entonces, como resultado, debemos conducirnos en temor. Si realmente Dios es tu Padre, tienes que vivir de acuerdo a lo que Él espera. Entonces, si invocamos a Dios como Padre, como juez, conducimos en temor. Y así como el Padre, la semana pasada hablamos de esto, así como el Padre nos ha llamado a ser santos, nosotros, como nuestro Padre es santo, hemos sido llamados a ser santos también en nuestra manera de vivir, nuestra conducta. Entonces, el pensamiento de la santidad de Dios y nuestro llamado a ser santos debe causarnos entonces a conduciros en temor. Ahora, la palabra temor aquí significa temor de Dios. Reverencia a Dios. Ver a Dios en reverencia. Este es el temor de quien Dios es. Él es el Padre que juzga. Es el absolutamente santo, el único santo que no puede ni aún mirar el pecado. Es tan santo de que no puede ni aún aceptar o mirar el pecado. Y esto debe causarnos tener temor. Estamos hablando del temor esta mañana. El temor de quien Dios es. Este es el temor de no vivir una vida de santidad a la cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, no nosotros. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Podemos tener temor. Temor a deshonrar a Dios, a quedar corto de los estándares de Dios. Temor a caer bajo la disciplina de Dios. Él es omnipotente, todopoderoso. Él es omnisciente, conoce todo, sabe todas las cosas. Es omnipresente, está en todo lugar. Él nos hizo y nosotros somos sus criaturas. Y Él sabe todo acerca de nosotros. Él ve todo lo que hacemos y Él escucha todo lo que decimos. Eso debe causar temor para no pecar contra Él. Tenemos que recordar que nosotros vivimos en la presencia y bajo la mirada de aquel que todo lo ve, que es el Dios Santo. No olvidemos esto. Dios todo lo ve, todo lo escucha, todo lo conoce. Entonces, el temor a Dios no debe ser confundido con amar a Dios o el que nos ame a nosotros. Es exactamente porque Él nos ama que Él nos disciplina y Él nos juzga para que nada venga a interferir entre nosotros y Él. Él quiere que nosotros seamos las personas que Él quiere que nosotros seamos. Eso es amor. Quiere ser un pueblo que nosotros seamos conforme a su voluntad. Eso es amor. El temor de Dios tampoco debe confundirse con el temor a la ira de Dios. El temor al juicio eterno es para aquellos que no conocen a Dios, no para nosotros, es para los que no conocen a Dios. Entonces, esto es completamente diferente de un temor santo que es esencial para la santidad. Un temor santo que es esencial para la santidad. Ve lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Entonces, es el temor por quien Dios es, primeramente. Está hablando aquí el apóstol Pedro. Temor por quien Dios es, pero también es el temor de desagradar a nuestro Padre Celestial. Todos tenemos o conocimos a un padre en una relación familiar. Conocimos los trastornos, los disgustos que a veces suceden cuando desagradamos a nuestro Padre terrenal. A veces cuando quebramos o rompimos una regla, una ley de la casa, con nuestro comportamiento, o nuestro comportamiento es inconsistente con los valores de nuestra familia, nuestra reputación, viene el disgusto. Disgustamos a nuestros padres, desagradamos a nuestros padres terrenales. Bueno, de la misma manera, mis hermanos, de la misma manera podemos desagradar a nuestro Padre Celestial. Miren, no olvidemos, Dios es completamente santo y Dios aborrece el pecado. Entonces, si pecamos, estamos desagradando a Dios. Entonces, debemos de vivir en temor. El apóstol aquí, esta carta una vez es para usted y para mí.
El apóstol Pedro dice, debemos vivir en un temor santo de desagradar a Dios. Un temor que está basado en una gratitud profunda por lo que Él ha hecho por nosotros. Un temor a ofenderle, a ofender a aquel que nos debe juzgar, que nos va a juzgar un día. Descartar el concepto del temor de Dios como un concepto del Antiguo Testamento es empobrecer a nuestra vida espiritual. Muchas personas dicen, no, eso de temer a Dios es algo del Antiguo Testamento. No, mis hermanos. Cuando hacemos eso, descuidamos, mis hermanos, empobrecemos nuestra vida espiritual. El temor a Dios está conectado con nuestro crecimiento en santidad. Entonces, el temor a Dios, temer a Dios es crecer en madurez, es crecer también en las bendiciones de Dios. Recuerden, los cristianos en la iglesia primitiva, capítulo 9, versículo 31 de Hechos, dice, andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Miren, si usted recuerda la historia de Génesis, Adán y Eva le temieron a Dios. ¿Por qué? Porque pecaron y se escondieron, quisieron esconderse de Dios. ¿Por qué se escondieron? Porque pecaron. ¿Por qué querían esconderse? Porque pecaron. Entonces nosotros también debemos temer a Dios por nuestro pecado, porque nuestro Dios va a exponer y va a juzgar todo. El tribunal de Cristo va a exponer toda nuestra vida. El presidente Roosevelt dijo una vez, lo único que debemos temer es el temor mismo. Pero no, eso es verdad, eso no es verdad. Porque realmente lo único que debemos temer es el juicio de Dios, como cristianos, el juicio de Dios. El presidente Lincoln dijo estas palabras: mi gran preocupación no es si Dios está a nuestro lado, de nuestro lado. Mi gran preocupación es estar al lado de Dios, y eso es correcto, el temor correcto. Yo quiero estar al lado de Dios. Yo quiero estar en el lado correcto de Dios. Y Jesús mismo dijo estas palabras, Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien ¿a quién? Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teman a Dios. Temamos a Dios. Entonces, este es el temor de quien Dios es. Es el temor de desagradar a nuestro Padre Celestial. Pero también se trata del temor un temor que se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Un temor que se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros somos exiliados espirituales. Somos extranjeros en una tierra ajena, extranjera. Peregrinos que estamos solamente pasando por esta vida. No olvidemos, este mundo no es nuestro hogar. Nosotros pertenecemos en el cielo. Pero durante este tiempo, nuestro tiempo en la tierra, debemos de vivir primeramente en temor de quien Dios es, su absoluta santidad, su exigencia de que seamos santos como Él es santo, en temor de pecar contra Dios, en temor de desagradar a Dios, en temor de mal representar a Dios ante los incrédulos que nos rodean. Debemos vivir en temor. ¿Quién Dios es? Pecar contra Dios, desagradar a Dios, de mal representar a Dios. Debemos vivir de esta manera mientras estamos aquí esperando que regrese nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Mire, las personas a nuestro alrededor están viendo todo lo que decimos, lo que hacemos, cómo actuamos. Y como verdaderos hijos de Dios, tenemos que dejar que Dios se manifieste en nosotros ante aquellas vidas, que vean en nosotros que realmente somos diferentes, que somos santos, que somos semejantes a Jesucristo. Recordemos, Jesús es nuestro juez. Entonces, cada día oremos que Dios nos haga más sensibles, más conscientes del pecado de nuestra vida. Clamemos a Dios que por un corazón limpio, un corazón puro, y vivamos en temor de ofender a Dios y la santidad de Dios. Entonces, Pedro nos dice claramente que la primera razón por la cual debemos temer a Dios es porque Él es nuestro juez. Segundo, temer a Dios porque Él es nuestro redentor. Versículos 17 y 18. Dice la última parte del 17: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, mientras esperamos a Jesucristo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuimos rescatados, cada uno de nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir,
a un precio muy alto, a un costo muy alto. Entonces, temamos al Señor para no volver a caer en aquellos caminos inútiles del cual fuimos redimidos, para no regresar a nuestra vida anterior, para no ser reincidentes, para no quedar atrás en nuestra vida espiritual, no regresar a la persona que fuimos anterior. Entonces, por eso tenemos que temer al Señor, temor a regresar a aquellos rituales vacíos religiosos, tradiciones vacías religiosas, tradiciones vacías, temor a ser arrastrados en los caminos del mundo, en los que antes caminábamos. Fuimos rescatados de tales cosas a un gran costo. Y un rescate es el precio que se paga por la liberación de alguien. Es el término que se usa para describir la compra de la libertad de un esclavo. Nosotros, dice el apóstol Pedro, éramos esclavos del pecado de Satanás mismo. Él nos mantuvo en su poder, pero Cristo vino y nos rescató, nos compró. Por eso debemos temer a Dios, porque hemos sido rescatados, comprados de nuestra rebelión voluntaria contra Dios. Antes de nuestra conversión, dice el apóstol Pedro, vivíamos una vida inútil, una vida sin rumbo. Las tradiciones antiguas no tenían ningún significado, ningún propósito, eran vacías, inútiles, con resultados que no duran para nada. Pero ahora hemos abandonado nuestras costumbres antiguas, aunque las heredamos de nuestros padres y vienen a nosotros de generación de tradición. Pedro dice, recordemos que hemos sido rescatados del pecado, del mundo y de Satanás. No olviden el costo de su redención. Fuimos rescatados, versículo 18, no con cosas corruptibles como oro y plata. El costo de nuestra redención fue muy alto, muy costoso. El oro y la plata, mis hermanos, son probablemente los metales preciosos que vienen a la mente cuando que pensamos que son los menos perecedores. Pero la plata se deslustra. El oro, mis hermanos, pierde su valor y su lustre. Y aunque son las comodidades más preciosas aquí en la tierra, estas cosas no pueden rescatar nuestras formas paganas de vivir, nuestras formas anteriores de ritualistas, rebeldes, egoístas, que heredamos, y le dice el apóstol, que heredamos nuestros padres. La plata y el oro no tienen el poder o el valor para hacer eso. Ninguna posesión terrenal puede rescatarnos de nuestro patrón pecaminoso de vida y radicalmente convertirnos a una vida de santidad, una vida de obediencia. No. Dice el apóstol, no fueron rescatados, no fuimos rescatados con plata y oro, sino, versículo 19, con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el costo de nuestra redención, el precio de nuestro rescate, la sangre preciosa de Cristo. Es el precio, mis hermanos. Ese es el precio que Dios pagó para redimirnos, para redimirle a usted de la esclavitud del pecado. No el precio el precio de un esclavo comprado en el mercado que se compra con plata y oro. No, nosotros hemos sido comprados, rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo. Le costó a Dios, este es el costo, le costó a Dios la sangre de su Hijo precioso para redimirnos de la esclavitud del pecado. Eso debería hacerlo vivir con temor. Temor a despreciar el gran sacrificio que Cristo pagó por nuestros pecados. Temor a subestimar el costo de nuestra redención. Temor a negar a Cristo, a no serle fiel en vista de todo lo que ha hecho por nosotros. Temor a diluir el valor, el alcance, la eficacia de la muerte de Cristo. Temor a abandonar las doctrinas cristianas históricas que una vez sostuvieron y que son la esencia del Evangelio. Debíamos vivir en temor, mis hermanos. Vemos todas estas cosas alrededor de nosotros. Hoy en día, en muchas iglesias llamadas evangélicas se están presentando nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevas prácticas. Temamos en caer en la trampa de diluir
la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo la autoridad para nuestra vida, mis hermanos. Temamos de caer en la trampa de eliminar la sustitución penal de Cristo, de su obra expiatoria en la cruz. El único camino al cielo es a través de Jesucristo, su muerte, su resurrección, la sangre de Jesucristo. Entonces, temamos que esto nos suceda a nosotros. La obra del Señor Jesucristo nos ha liberado. La cadena hereditaria del pecado ha sido rota. Nuestra conversión ha cambiado nuestra vida para siempre. Lo que el bien más preciado del mundo, el oro y la plata, no pudieron hacer, la sangre de Jesucristo ya lo hizo. Nos compró del pecado, de la muerte del pecado de Satanás. Nos rescató. Lo que el mundo considera precioso, a los ojos de Dios, es perecedero. Se desgasta, se deteriora. Pero la sangre de Cristo es de mucho más valor que el oro y la plata, porque no es perecedera. Es verdaderamente preciosa la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es preciosa la sangre de Jesucristo? Porque Dios le da el valor. Solamente la sangre de Cristo tiene el valor redentor verdadero a los ojos de Dios. Solamente la única cosa que puede salvar es la sangre de Jesucristo. Por eso esa sangre es preciosa, porque Dios le da el valor. La sangre de Jesucristo es lo que debe hablar, el único rescate que Dios acepta por el pecado es la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, mis hermanos, no solamente nos rescata de nuestros pecados, sino que también limpia nuestras conciencias, nos da acceso a Dios en la adoración, y la oración nos limpia continuamente del pecado recurrente, nos permite vencer al acusador de los hermanos y nos rescata de nuestra vida de pecaminosa. La sangre de Jesucristo, dice el versículo 19, es como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús, Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sacrificio sustitutivo. Es por eso que su sangre es tan preciosa. Porque en derramar su sangre, Cristo murió en la muerte que usted y yo merecíamos a resultado de nuestro pecado. Él fue el cordero perfecto, impecable, hacia el cual todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban. El cordero de la Pascua y los muchos otros sacrificios del Antiguo Testamento requerían un cordero sin mancha. La Pascua, mis hermanos, era un ritual judío especial donde cada familia mataba un cordero perfecto y rociaba la sangre de ese cordero en los postes de la puerta, en el lintel, para protegerse del ángel destructor de la muerte. Y desde ese entonces hasta ahorita, ellos han llevado a cabo este ritual cada año durante la Pascua, como un recordatorio de la redención de Egipto. Pero este ritual imperfecto apunta hacia adelante al perfecto, dice el versículo 29 del 1 de Juan, el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, aquel que, dice la palabra, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, aquel que fue como un cordero llevado al matadero, aquel que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no por medio de la sangre de machos cabríos ni de cerros, sino por medio de su propia sangre, asegurando así la redención eterna, aquel que en el cielo será sujeto y objeto de la alabanza eterna de los redimidos. Y dice Apocalipsis 5:9, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, tal es el valor de la sangre del Cordero, tal es el valor de la sangre de Jesucristo, que debemos vivir en temor. Temor de que alguna vez albergaremos el pecado del cual Él mismo nos redimió. Temor de que obtuviéramos el placer del pecado que causó su agonía y su muerte. Hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Jesucristo, que fue, dice el versículo 20, destinado desde antes de la fundación del mundo. Destinado quiere decir que Él fue escogido de Dios. En la eternidad pasada, antes que el mundo existiera, Dios preordenó a Jesús para ser nuestro sacrificio sustitucional. En la eternidad pasada, la deidad estuvo de acuerdo que el Hijo iba a venir a la tierra para ser el Salvador del mundo. Él fue previsto antes de la fundación del mundo, dice, pero el versículo 20, pero dice así, pero
manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Desde antes que el mundo fuera creado, Él ya fue destinado a ser quien iba a salvarnos. Pero ahora dice, viene a ser manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, vemos el contraste aquí entre la preordenación de Cristo acerca de nuestra redención y su manifestación en los postreros tiempos. Dios decretó en la eternidad pasada, a enviar a su Hijo como nuestro sustituto en la cruz, pero su decreto permaneció sin cumplirse hasta que Jesucristo se manifestó en estos posteros tiempos. A través del nacimiento de Jesucristo, Él entró en el mundo de tiempo, habiendo sido preordenado en la eternidad para ser nuestro Salvador. Ahora, ¿por qué se retrató tanto el plan de Dios? Ahí dice claramente, por nosotros, por usted y por mí. Esta aparición tan esperada del Mesías fue por amor a nosotros. Él vino a redimirnos, a usted y a mí. Nosotros, el pueblo escogido de Dios, el Señor vino a redimirnos. Él vino en los postreros tiempos, el periodo de la historia del mundo que está por terminar, el periodo que comienza con la encarnación de Jesucristo y termina en su segunda venida. Si usted, mi hermano, es un creyente en Jesucristo, usted tiene una posición enormemente privilegiada. Nosotros, como creyentes de Jesucristo, estamos en una posición enormemente privilegiada, porque tal vez nosotros seamos la generación que va a estar viva cuando Jesucristo aparezca por segunda vez. Y no viene para tratar con el pecado, sino que viene para salvar a aquellos que realmente le están esperando. Dice dice el versículo 21, que Él fue manifestado en los últimos tiempos. Dice el versículo 21, mediante el cual creéis en Dios. Ese es quien Cristo vino a redimir, aquellos que creen en Dios. Nosotros hemos creído en Dios. Nosotros es a quien Cristo vino a redimir. A través de su manifestación en la tierra, su obra completa en la cruz del Calvario, nosotros ahora creemos en Dios. No creemos en Él por ningún mérito de nosotros mismos, sino porque lo que Jesucristo hizo como nuestro Redentor. A través de la manifestación de Jesucristo y nuestra confianza en Él, ahora nosotros, dice el versículo 21, dice así: creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Entonces, la única manera a Dios, el único camino a Dios es a través de Jesucristo. Jesús mismo dijo, versículo 6 de Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Dios, quien planeó nuestra redención, ahora es el objeto de nuestra confianza. Nuestra creencia en Dios no es debido a una fe ciega y no pertenece exclusivamente a un grupo esotérico de personas, sino que aquellos que por la fe en Jesucristo creen en Dios y la evidencia empírica de que Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Por eso creemos en Dios, porque Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es la piedra fundamental de nuestra creencia cristiana. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 15:17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no sirve para nada. Aún estáis en nuestros pecados. Pero la base de nuestra creencia en Cristo es que Dios lo levantó entre los muertos, y así como Dios lo levantó entre los muertos, el Señor un día viene también a levantarnos a nosotros, y dice que lo levantó entre los muertos y nos llevó ¿hasta dónde? Hasta su lado derecho, hasta la diestra. Es un lugar de honra y de honor. Dice que le dio gloria. Y eso quiere decir que Dios lo glorificó, lo exaltó a su diestra, a su mano derecha, a un lugar de supremo poder y exaltación. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta el lugar más alto, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Ese es el resultado maravilloso de esta maravillosa verdad. La manifestación de Cristo en estos últimos tiempos, su posterior resurrección y glorificación,
dice en el versículo 21, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Vuestra fe y esperanza sea en Dios. Porque Jesús, como dije una vez más, como Jesucristo fue levantado entre los muertos, Dios también en su poder nos va a levantar a cada uno de nosotros. Este es el evangelio en el cual la fe y la esperanza están unidos inseparablemente. De hecho, en la base de todo este argumento, esta tesis, esta carta del apóstol Pedro. Termino con esto. Versículo 17, una vez más. El apóstol Pedro nos recuerda: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Les decía la semana pasada, mis hermanos, les recordaba el miércoles, que somos nosotros residentes temporales, peregrinos, pasando por este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestra casa. Hemos sido llamados a vivir no en la comodidad casual, sino con un temor reverente, una obediencia llena de reverencia, arraigada en el conocimiento que un día muy pronto estaremos delante del Dios Santo. Ese es nuestro llamado. No vivir cómodamente. Hemos sido llamados a vivir en un temor reverente, en una obediencia llena de reverencia, una vez más arraigada en el conocimiento que un día muy pronto estaremos delante del Dios Santo. Mis hermanos, el arrebatamiento, el rapto, no es solamente una esperanza para el futuro. El rapto es una prueba de nuestra preparación actual. Es una prueba de nuestra preparación actual. Cristo viene por un pueblo que no se ha establecido en este mundo. Viene por un pueblo que vive cada día como si hoy fuera el último día aquí en la tierra. Pedro nos recuerda y nos dice así, versículo 18 y 19: fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuiste rescatado, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos comprados a un precio muy alto, mis hermanos, pero no para quedarnos como siempre, sino para vivir diferentemente. No para los aplausos del hombre, sino para la aprobación del Rey que viene por nosotros. El mismo Jesús que murió para salvarnos regresa para llevarnos a casa. Pero Él no regresa por una novia casual. Él regresa por una novia que se ha preparado. Entonces yo le desafío esta mañana: ¿vive usted como alguien que cree que Jesucristo podría venir en cualquier momento? ¿Son tus pensamientos, tus decisiones, tus relaciones marcadas por el temor reverente o por la concesión superficial? Pedro nos recuerda que nuestra fe y nuestra esperanza están en Dios. El Dios que levantó a Jesucristo entre los muertos. Dios va a enviar a ese mismo Jesús a levantarnos a nosotros también. El rapto no es ficción, mis hermanos. El rapto, el arrebatamiento no es una fantasía. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia es el siguiente evento profético en el calendario de Dios. Y va a ocurrir repentinamente, sin ningún previo aviso. Entonces yo le pregunto esta mañana, cuando la trompeta suene, ¿vivirá usted en temor reverente o en distracción mundana? Cuando Cristo regrese, ¿estará usted revestido de justicia o seguirás aferrado a aquello por lo que murió para redimirte? Este mundo, mis hermanos, no es nuestro hogar. El precio ya ha sido pagado.
El Rey viene pronto. Vivamos preparados. Vivamos con santidad. Y vivamos como si hoy fuera el último día aquí en la tierra. Cristo viene pronto. Incline sus rostros. Gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra una vez más. Gracias que por amor a nosotros nos instruyes.